¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Dios te bendiga. Estamos aquí en Dios que plantas del jardín. ¿No te ha pasado que alguien te recomienda un sustrato y dices, haz este sustrato que a mí me fue bien con las plantas, pero cuando tú lo vas a realizar y las colocas en tu planta, como que hay algo como que no cuadra? De esos estaremos hablando en el día de hoy. ¿Qué sustrato te conviene? Porque el sustrato que me conviene a mí muchas veces no es el que te va bien a ti. Vamos a estar hablando todo y lo que me ha pasado por llevarme del consejo de otros. Quédate ya, porque estamos en Dios que plantas del jardín. Bien, como les decía, cuando yo inicié el proyecto de mis plantas, que yo comencé mis inicios prácticamente hace como 6 años, yo comencé ese inicio de cultivar plantas. Primero fue la primera planta, segunda planta que me regalaron. Me acuerdo que tenía dos, que era una samia y una alocasia, me acuerdo. Y después de ahí yo comencé a multiplicar las plantas, pero pasó que alguien un día me dijo, mira, todas las plantas tú tienes que sembrarlas con tierra. Y yo comencé a comprar cantidad de tierra, todo lo que pasaban por ahí, la guagüita. Ustedes saben que aquí en República Dominicana, el que sabe que las tierras las venden en guagüita, van anunciando. Vendo tierra negra, vendo planta. Y entonces yo compraba esa tierra a los que vendían la tierra. Bien, y comencé a sembrar todas las plantas a base de tierra negra. Pero resulta que esa tierra que yo compraba era una tierra apermeciada. Ustedes saben que es apermeciada, que es una tierra compacta, como una tierra barro que se pega. Y todas las raíces de las plantas se pegaban y se rompían y la planta no me duraba. O sea, era una planta que yo la sembraba y no duraba ni un año. Y yo decía, ¿qué le pasó? ¿Por qué? O yo tengo mala mano. Yo decía, Dios mío, ¿pero qué es? Yo no doy para eso. No sé si te ha pasado que tú dices, yo no doy para esto, yo no voy a sembrar más plantas porque las plantas como que no me quieren. Resulta que yo comencé a indagar, ¿verdad? En internet, en Google, comencé a buscar qué sustrato, qué agregarle a las plantas para que mejoren. Y comencé a buscar. Entonces encontré que el acerrín, aquí en Dominicana, el acerrín aparece que son virutas de la madera, que cuando van raspillando, ¿verdad? La madera va quedando esa viruta, que yo le llamo viruta cortada de madera, y comencé a adquirirla para mezclarla con la tierra, porque la tierra era una tierra, como les acabo de decir, muy apermeciada. Entonces yo le agregaba el acerrín para que la tierra tuviera como más soltura. Pero entonces, ¿qué sucede? Que él, como quiera, no le favorecía lo que adquiría, lo que era la podrición. Y yo decía, pero Dios mío, y se me enfermaba las plantas con hongo. Era peor. O sea, yo encontraba hongo en las raíces, algo terrible, y era porque al pudrirse la viruta, ocasionaba lo que era el hongo a través de las raíces. Y yo, desencantada, yo decía, yo no voy a continuar más con esto no es para mí. Bien, hasta que comencé a investigar en Instagram con otras personas que realizaban lo que era el proceso de plantas, y yo comencé como a interesarme por las suculentas. De ahí viene cómo yo adquirí poder preparar mejor el sustrato para las plantas. Entonces, yo comencé a investigar y comencé a encontrar lo que fue estos componentes que están aquí: cascarilla de arroz, la gallinaza, el humus de lombriz. Todos esos componentes yo desconocía de ellos. Comencé es como que se me abrió la mente. Yo dije, ay, pero eso es para la planta. Y eso se le agrega a las plantas. Yo comencé, oh, Dios mío, y eso sirve para la planta. Entonces comencé a indagar y era algo nuevo para mí, pero a la vez
me adquirió como esa inquietud o curiosidad de saber cómo iba para las plantas. Entonces, mi primer sustrato que yo conseguí fue cascarilla de arroz. Entonces, cuando adquirí esto, yo estaba muy contenta. Yo decía, la cascarilla de arroz, pero ¿y para qué eso? Eso no es del arroz, eso no se come. Entonces, luego comencé a entender que todos los beneficios que le aporta la cascarilla a las plantas, entonces comencé a mejorar la tierra a través de la cascarilla. Ustedes saben que la cascarilla contiene muchos beneficios, los mismos beneficios que cuando te comes el arroz, pero para las plantas, para que me entienda. No te voy a comenzar a decir que potasio, que zinc, que hierro. Yo quiero decirte que el beneficio que te da el arroz cuando tú te lo comes, ese beneficio, ponte a pensar, también le funciona para las plantas, porque tengo que hablarte natural como es la cosa. Y cuando comencé a utilizar lo que fue la cascarilla, comencé a ver mejoramiento en las plantas, pero eso no queda ahí. Luego yo me enfermé de bronquiectasia y luego no podía utilizar la tierra. Si ustedes saben, no saben cuál es uno de los secretos míos de mi jardín, y es que yo no siembro con tierra. Nada de lo que usted puede ver ahí está sembrado con tierra. Todo es a base del secreto del producto estrella que estaré mencionándote, si te quedas hasta el final. Luego encontré lo que fue la fibra de coco cortada, pero yo no sabía cuál corte de coco era el mejor y comencé a comprarlo molido. Cuando compré el coco molido, quiero decirle que me fue mal porque comenzaron a podrirse las plantas. Usted dirá, ¿y por qué si es coco? Hay una diferencia entre la fibra de coco cortada y el coco molido. El coco molido es como si fuera una tierra. Recuérdate que la tierra está hecha de todos los desechos de hojas secas. Por eso que hay una tierra que le llaman tierra del bosque, porque realmente se realiza a través del desecho. La tierra está hecho de todos los componentes, de todo lo que se decompone en la naturaleza: hoja seca, palo, tronco, todo lo natural, y se convierte en tierra. Pero adquirí lo que fue el coco molido, y cuando adquirí el coco molido, quiero decirte que comenzaron nuevamente a enfermarse las plantas porque no tenía aireación, sino que las raíces se encontraban apretadas nuevamente sin respirar. Recuérdense que una planta tiene que tener drenaje, aireación, para que tenga un buen funcionamiento, y los nutrientes a base de los sustratos. Entonces todo eso lo fui adquiriendo con los años. Cuando luego cambié el sustrato por el de fibra de coco cortado, este que te estoy mostrando aquí, ese es uno de los productos estrella en la cual todas las plantas están sembradas y que me ha ido bastante bien. Este es uno de los productos que yo utilizo para preparar mi sustrato y que me ha ido muy bien. Pero ojo, el que me haya ido bien a mí no quiere dejar dicho que tú vas a salir corriendo ahora. Porque Dios le dijo que ese es el producto y usted va a salir corriendo a cambiarlo porque yo le dije a usted que ese no. Quiero aconsejarte que el sustrato ideal es el que te funciona a ti, el sustrato que te va bien con las plantas, el de tu experiencia. ¿Por qué? Porque hay sustratos que me puede ir bien dependiendo el clima, te puede ir bien a ti dependiendo de tu clima, de donde tú te encuentres o de lo que tú dispongas. Porque el hecho de que yo haya cambiado todo a base de este sustrato y que no utilizo tierra, gloria a Dios, me funcionó bien. Pero cuando viene a ver, tú lo haces y no te va bien. Por eso yo no puedo decirte, este sustrato. Vemos muchas recomendaciones en internet que dice, este es el sustrato ideal, cambia este sustrato por este, cambia todo, y tú vas corriendo como una loca o como un loco a cambiar todos los sustratos que tú tienes en tus plantas, y comienzas tú a decir, pero a ella le funcionó o a él le funcionó. Por eso te digo, el sustrato ideal es el sustrato de tu experiencia.
el que tú vas experimentando y que tú dices, mira qué bien va esta planta. Entonces, cuando tú ves que un sustrato le va bien a una planta, es el sustrato de tu experiencia. Yo le llamaría el sustrato de tu experiencia que debes de utilizar. Pero cabe destacar que este es muy bueno, fibra de coco cortada, y al conjunto de la cascarilla es una bomba. Estos dos componentes es el que yo utilizo para la reproducción de mis plantas ornamentales. Quiero explicarte que con eso es que preparo las plantas ornamentales y las suculentas. ¿Por qué también la suculenta? Porque esta fibra es cortada y cuando coloco la suculenta, el agua drena bastante bien y no le va a afectar a las raíces. Por eso yo utilizo este para la suculenta y para las ornamentales. Seguimos. También a estos dos componentes le agrego humus de lombriz. Estos son ya el componente para agregarle a las suculentas y para ornamental también. Así que yo espero que también te sirva de mucha ayuda, al igual que me ha ayudado bastante a mí. Voy a continuar con otras recomendaciones. Para las orquídeas, yo utilizo lo que es la el coco o podríamos decir trozo de coco cortado. El trozo de coco cortado es el que utilizo para mis orquídeas, que le va bastante bien, ya que se adhiere, ¿verdad? Las raíces se van adhiriendo ahí y me funciona bien, pero como te explico, no tiene que ser exactamente eso. También utilizo lo que es el componente de corteza de pino. La corteza de pino no la tengo en mano ahora, se me acabó, pero yo también utilizo lo que es corteza de pino y la de fibra de coco o coco cortada, que es esa que ustedes ven ahí, que son como trozos. Fíjate, tú lo cortas, trozo de coco cortado. Para los anturios utilizo esta fibra. Fíjate la diferencia. Este es corto, pero este es como más alargado. Entonces, muchas veces yo hago una mezcla, pero realmente el más que utilizo es esta fibra, que es una fibra, mírense bien, como si fueran hebra de cabello, para los anturios y algunas plantas, y lo uso para lo que es decoración por encima de las plantas. Por ejemplo, si yo estoy preparando un arreglo para venderlo, para vender esa planta, yo lo que hago es que uso eso como un relleno por arriba para tapar las imperfecciones de las plantas. Este te va muy bien. Entonces, le voy a poner un ejemplo de esa que está aquí, ¿verdad? ¿Cómo es que yo hago? Voy colocando la fibra así. Y sirve lo que le dije como decoración para sus plantas, fíjate bien. Sirve para decorar cuando tenemos un evento, cuando queremos regalar una planta a alguien y no queremos colocarle gravilla o piedras. Este es uno de los elementos que utilizo para quitar imperfecciones. Fíjate qué linda queda. Mira la diferencia cuando hicimos esto, qué hermosa se ve. Y no tapa o no impide el crecimiento de ella, al contrario, sirve como un abono. Entonces, seguimos aquí. Otros elementos que utilizo
es también lo que es la gallinaza. La gallinaza aporta muchísimos nutrientes. Si la cascarilla te dio resultado, que la gallinaza es mucho mejor. Pero ojo, hay una diferencia, que esta es más natural, pero esta, al ser gallinaza, que la mezclan, ¿verdad?, con lo que es el componente de la gallina, o sea, usted sabe, la materia de la gallina, la materia fecal, para que entiendan, y lo mezclan con esto, es o tiende a ser como más fuerte, es un abono mucho más fuerte y no se puede utilizar en grande cantidad, sino más bien un poco. Usted agarra un poquito y lo agrega al sustrato que usted está preparando, porque he visto personas que cogen cantidad de eso y siembran solamente la planta con eso y se quema. Las plantas tienden a quemarse porque este abono es bastante caliente. Es un abono caliente que quema las plantas ornamentales. Si usted agrega eso a una suculenta, esa suculenta se va a podrir porque no va a aguantar. Yo lo que hago es que muchas veces no lo utilizo para mi suculenta, no, sino que utilizo el humus de lombriz porque me va mejor. Pero para ornamentales yo agrego un poco de esto para que mi planta no se me vayan a quemar. Por eso que me encanta más, si usted me pregunta a mí, ¿cuál es el que, el que más amo? Yo amo este componente, lo amo, lo utilizo como que es más rápido, como que déjame yo sembrar tamatica y déjame echar esto y ya. Y para la suculenta, como le dije, agrego los tres componentes, que es fibra de coco cortada, humus de lombriz, cascarilla de arroz. Ya sabes cómo es que lo vas a hacer. Estos consejos yo espero que te sirvan para bien, pero como te acabo de mencionar, como te acabo de aconsejar, el sustrato ideal no aparece, porque el sustrato ideal es tu experiencia con las plantas, cómo te va bien a ti, porque he visto personas que siembran hasta en arena. Sí. Personas que siembran en arena y le va bien. Entonces, como te dije, tú vas a trabajar con lo que tengas a mano. Claro, siempre mejorando en todo. ¿Cómo así? No te adaptes o no te acostumbres a que yo solamente siembro con tal cosa, con tal tierra, siempre buscando que le va bien a tus plantas, cómo mejorar bien para que le vaya cada día mejor a tus plantas. De verdad que sí, estamos aquí contentísimos de haber realizado este video temprano en la mañana. Está por llover. Ustedes ven que así está, mira cómo está la brisa, gloria a Dios. Y yo espero de verdad que sí, que estos tips, que estos consejos te hayan ayudado para bien. Porque lo que queremos es mejorar, queremos que nuestras plantas, que nuestro jardín estén florecidos, que estén bellos, que estén cada día con el amor que le brindamos a la naturaleza. Y si tú tienes tus plantas, cuídala. Así que encantada, ya sabes que este video es para que compartas, para que tú le des like, no pase desapercibido, dame ese like y comparte con aquellos que les gusten las plantas. Juntos somos más, somos Dios que plantas del jardín. Dios te bendiga.